La vida de 2 rehenes está en peligro. La rama armada de Hamás advirtió esto al exigir que el ejército israelí detenga inmediatamente los bombardeos y se retire de una parte de la ciudad de Gaza en un plazo de 24 horas para buscar a estos 2 rehenes. Esta acción ocurre al mismo tiempo que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se prepara para reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump en Washington para discutir un acuerdo que podría abrir una salida al conflicto. Las brigadas Al-Qassam, el brazo armado de Hamás, hicieron un llamado el 28 de septiembre al ejército israelí para que suspenda los bombardeos y se retire de una parte de la ciudad de Gaza con el objetivo de buscar a 2 rehenes desaparecidos. La brigada afirmó: "La vida de 2 prisioneros está en peligro. El ejército israelí debe retirarse de inmediato del área al sur de la calle 8 en la ciudad de Gaza y detener los ataques durante las próximas 24 horas, a partir de las 18 de hoy, para que podamos rescatar a los prisioneros". Hamás señaló previamente que los intensos ataques israelíes del fin de semana pasado, centrados en 2 zonas residenciales al sur de la ciudad de Gaza, provocaron la pérdida de contacto con el lugar donde se mantenía a los 2 rehenes. Estos rehenes fueron secuestrados durante el ataque del 7 de octubre de 2023. El Foro de Rehenes y Familiares de Desaparecidos indicó que las familias están colaborando con las autoridades para analizar la declaración de Hamás y pidieron que no se revele la identidad de sus seres queridos. Los familiares de los rehenes han expresado en múltiples ocasiones su preocupación de que la campaña militar en la ciudad de Gaza, que el gobierno israelí considera necesaria para eliminar a los últimos elementos de Hamás, pueda poner en peligro directo la vida de los rehenes. Tel Aviv aún no ha respondido a la exigencia de Hamás. Los medios israelíes han acusado en repetidas ocasiones al grupo armado en la franja de Gaza de utilizar a los rehenes como una carta de guerra psicológica. Actualmente, los grupos armados en la franja de Gaza retienen a 48 rehenes, incluido un oficial israelí fallecido desde 2014. De las 251 personas secuestradas por Hamás el 7 de octubre de 2023, 47 permanecen en cautiverio. Al menos 26 de ellos han sido confirmados como fallecidos por las autoridades israelíes. Según estimaciones de Israel, aproximadamente 20 rehenes siguen con vida, mientras que el estado de otros 2 es motivo de gran preocupación. Hamás afirmó anteriormente haber perdido contacto con un rehén con doble nacionalidad israelí-estadounidense, quien fue liberado días después tras un acuerdo de alto el fuego. Mientras tanto, los enfrentamientos continúan intensificándose en la ciudad de Gaza. El ejército israelí informó que sus aviones de combate atacaron aproximadamente 140 objetivos en el último día, mientras que las fuerzas terrestres avanzan profundamente en los barrios de Sabra, Tel al-Hawa, Sheikh Rawan y Al-Nasr. La incursión de tanques israelíes en zonas residenciales ha llevado al sistema de salud local a un estado de emergencia, incapaz de responder a decenas de llamadas de auxilio. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu habló la semana pasada en las Naciones Unidas afirmando que completará la misión contra Hamás a pesar de las críticas internacionales por el creciente número de víctimas civiles. Israel instó a los civiles a evacuar antes de lanzar su ofensiva militar. Hasta el viernes 26 de septiembre, el ejército estimó que aproximadamente 780.000 de 1 millón de residentes habían abandonado la zona. En una operación reciente, soldados de la brigada Golani detectaron a 5 combatientes de Hamás disparando cohetes contra un edificio donde estaban estacionadas fuerzas israelíes. El ataque no causó víctimas y el ejército utilizó drones para eliminar al grupo armado. La División 98 de las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, informó que ha ampliado su control operativo en la ciudad de Gaza y en las últimas 24 horas llevó a cabo bombardeos contra posiciones y combatientes de Hamás. Paralelamente, el ejército israelí continúa combatiendo en el sur de la franja de Gaza, eliminando a varios miembros de grupos armados y destruyendo infraestructura y equipos de vigilancia. El 28 de septiembre, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu pareció confirmar detalles filtrados de un plan de paz redactado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmando que los líderes de Hamás podrían quedar exentos de persecución. En una entrevista con Fox News, Netanyahu declaró: "Si los líderes de Hamás son escoltados fuera de la zona, si terminan con las hostilidades y liberan a todos los rehenes, los dejaremos ir. Todo eso, en mi opinión, es parte del plan. No lo revelaré de antemano porque estamos discutiendo precisamente estos temas". Según documentos filtrados a los medios de comunicación de Medio Oriente el fin de semana pasado, Trump estaría dispuesto a permitir que los líderes de Hamás abandonen Gaza de manera segura si los 48 rehenes retenidos en la franja son liberados dentro de las 48 horas después de que Israel acepte públicamente el acuerdo. A cambio, Israel liberaría a varios cientos de prisioneros de seguridad palestinos que cumplen cadena perpetua y a más de 1000 gazatíes detenidos desde el inicio del conflicto. Además, devolvería los cuerpos de varios cientos de palestinos. Al preguntarle sobre los ataques a Qatar, Netanyahu dijo a Fox News: "Esos problemas, una vez más, se manejarán adecuadamente, porque nuestro objetivo es Hamás, no más allá de eso. Creo que podemos llegar a un entendimiento común". Según lo previsto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en Washington el 29 de septiembre. Por su parte, Trump, quien en los últimos días ha afirmado que un acuerdo entre Israel y Hamás está muy cerca,
publicó el 28 de septiembre un mensaje en redes sociales indicando que Washington está impulsando un plan especial para Medio Oriente. Trump enfatizó: "Estamos ante una oportunidad real de lograr algo grandioso en Medio Oriente. Por primera vez en la historia, todas las partes están trabajando hacia algo especial. Lo lograremos". Cientos de partidarios de Palestina se reunieron para protestar en Times Square el viernes 26 de septiembre, ondeando banderas y oponiéndose a la presencia del primer ministro israelí en las Naciones Unidas. Representamos a cientos de miles, incluso millones de personas en todo Estados Unidos que se oponen a este genocidio, a limpieza étnica que está ocurriendo en Gaza y al plan de anexión de Cisjordania. Lo rechazamos. Y rechazamos que se le permita al primer ministro Netanyahu hablar en las Naciones Unidas. Nos oponemos a que Estados Unidos haya vetado 6 veces una resolución de alto al fuego en el Consejo de Seguridad, mientras el mundo entero condena. Queremos un alto al fuego. Queremos ver una Palestina libre. Queremos que la gente viva con dignidad. Los palestinos nos están enseñando como ser humanos. Y los que estamos aquí, estamos comprometidos a estar del lado de la humanidad. Para mí, es importante defender a todos los oprimidos, cualquiera, en cualquier parte del mundo. En todo el mundo aquí, son mi gente, cualquiera que enfrente opresión. Eso es realmente importante. Estoy profundamente preocupada por lo que está ocurriendo. Recibo muchos mensajes de organizaciones de ayuda. Han estado enviando mensajes durante más de un año, y es terrible ver la violencia que está ocurriendo en Gaza. Quiero que el gobierno de Estados Unidos escuche y deje de financiar este genocidio, deje de armar a las fuerzas que están cometiendo genocidio, y deje de usar nuestra religión como excusa para asesinar a hombres, mujeres y niños. Decenas de miles de niños han sido asesinados. ¿Por qué? Por tierra, por poder. Esto no es el nombre del judaísmo. Ellos dicen que es el nombre del judaísmo, por supuesto, pero esto no es judaísmo. El judaísmo no es asesinar a hombres, mujeres y niños. Es lealtad a Hashem. Y el rabino Jacob Shapiro, un rabino antisionista, dijo una vez que el sionismo se basa en medias verdades. Los partidarios del sionismo dicen que los judíos tienen una nación, y que esa nación es el Estado sionista de Israel. Los judíos realmente tienen una nación, pero nuestra nación es la Torá. La Torá es nuestra nación. Dentro de los límites de la Torá, dentro de los límites de nuestra nación, viviremos, pero fuera de esos límites, pereceremos. El Ministerio de Salud de Palestina anunció el 28 de septiembre que el total de víctimas en casi 2 años de conflicto en Gaza ha alcanzado las 66.005 personas fallecidas, aproximadamente la mitad de ellas niños y mujeres, junto con más de 168.000 heridos. El Ministerio de Salud de Palestina afirmó que estas cifras son fiables, ya que se basan en cálculos de las Naciones Unidas y varios expertos independientes. A mediados de este mes, un organismo investigador independiente de la ONU concluyó que Israel cometió crímenes de genocidio en Gaza, fortaleciendo las acusaciones que ya habían sido planteadas por varios países de la región y del mundo. Ni el gobierno ni el ejército de Israel han comentado sobre las nuevas cifras de víctimas publicadas por el Ministerio de Salud de Palestina. Anteriormente, las autoridades israelíes negaron repetidamente las acusaciones de genocidio o de causar hambruna en Gaza. Tel Aviv hizo un llamado a las partes a condenar al movimiento Hamás por realizar el ataque en el sur de Israel la mañana del 7 de octubre de 2023, que dejó 1.200 muertos y 251 personas tomadas como rehenes. En lugar de centrarse en criticar a Israel,